Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Acompañarte, un lugar donde encontrarás respuestas a interrogantes sobre el desarrollo y la educación y el bienestar de tus hijos como padre o madre que vive en los Estados Unidos. Hoy queremos acompañarte en tu camino de aprendizaje sobre la educación primaria. Es lo que vamos a estar conversando hoy. Cassandra, cuéntanos dónde la gente nos puede seguir y dónde la gente nos puede dejar comentarios. Sí, y sobre todo eso, nos encantaría saber qué piensan de los videos que han podido, revisar y qué preguntas tienen. Ujú, ujú. Nosotros tenemos muchas ideas de videos para compartir, pero la verdad es que queremos ser como más intencionales y hacer videos en donde demos respuestas a sus preguntas, a sus interrogantes y a todas esas cuestiones que les están haciendo como que ruido ahorita. Ujú. Entonces, déjenos saber qué es lo que quieren, de qué quieren aprender y cómo nos van a permitir acompañarlos en su día a día. Entonces, recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en X, que antes era Twitter. Y bueno, en esas 3 redes sociales y en YouTube estamos compartiendo información, recursos, ideas y simplemente conversaciones con cuestiones que seguramente les van a parecer interesantes y divertidas. Eh, Así. ¿Quieres platicarles de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy tenemos un súper tema. Hoy vamos a conversar sobre la educación primaria y como ya mencionamos en un video anterior que hicimos sobre el sistema educativo en los Estados Unidos, que por cierto, si no lo has visto, te dejamos un enlace aquí arriba para que veas ese video y sepas un poco más sobre la estructura general de del sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar de la educación primaria. La educación primaria aquí en los Estados Unidos usualmente inicia en kinder cuando los niños tienen 5 o 6 años, dependiendo del estado donde estés. Y esto varía en cada estado y puede ser de kinder a quinto grado, puede ser de kinder a sexto, puede ser, dependiendo de cómo esté estructurada la escuela o de cómo esté estructurado el distrito escolar, am, eh, va más o menos ahí en esos grados, pero usualmente son los primeros 5 o 6 años es lo que se considera educación primaria aquí en los Estados Unidos, que lo llaman elementary school. Em, bueno, hoy estamos contentas de conversar con ustedes sobre eso porque esta etapa de la educación es muy importante porque es donde los niños aprenden habilidades básicas de lectura en inglés, de matemática y de análisis, que Mm, son claves en la educación. Cassandra, cuéntanos un poco más de eso. bueno, nada más quiero comentar que para mí la educación primaria, me cuesta un poco de trabajo recordar algunas cosas porque, mi experiencia no fue en Estados Unidos. Mi hija llegó aquí, cuando estaba a punto de ingresar a high school. Entonces, yo no he tenido mucha oportunidad de vivirlo así de primera mano, lo que es la educación primaria en Estados Unidos. Sin embargo, he podido ver que una de las cosas que me gustaría así como que todo el mundo entienda y abrace, es el hecho de que no solamente la educación en la escuela y la maestra, que bueno, evidentemente son unos apoyos enormes, pero afortunadamente en este país tenemos muchísimas otras opciones. Hay muchos otros recursos y muchos otros especialistas, y programas e instituciones en los que nos podemos recargar un poquito y buscar cómo apoyar a nuestros niños y además darles a ellos la oportunidad de que vivan otras cosas y que sigan aprendiendo, pero fuera del salón de clases, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que he visto, que me llama mucho la atención de la educación y de las oportunidades que hay para niños de esa edad, entre grados de primero a quinto, y de los que mencionamos en un ratito más, ¿no? Vamos a platicar un poco de qué tipo de recursos los papás pueden empezar a buscar en la comunidad, pero de entrada es eso, saber que no están solos y no Ujú. solamente la escuela, sino que hay muchas otras personas y muchas otras instituciones que están listas para apoyar y para hacer esto más llevadero, más fácil y más divertido para los niños. Definitivamente. Ujú, Y es una de las razones también por las cuales tenemos este canal de YouTube. Es porque queremos literalmente, como se llama el canal, acompañarlos en este proceso y darles herramientas para eso. Cassandra y yo creemos firmemente que la información empodera.
Y cuando como padres nos empoderamos, estamos empoderados con la información, podemos abogar por nuestros hijos, pero no solamente eso, sino que nos podemos involucrar más en la educación de nuestros hijos. Y eso es clave en este país. Es, bueno, tú lo decías antes, Cassandra, que tu experiencia con tu niña en primaria fue en México. Ujú, Y yo creo que el involucrarse con la escuela temprano como padre es clave en cualquier país, claro. Ujú, eh, porque nosotros somos el soporte para nuestros hijos, ujú, y somos los que los conocemos, los sabemos por dónde, sabes cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo los podemos ayudar. Entonces es clave, clave que nosotros como padres nos involucremos en la educación de nuestros hijos y nos involucremos con la escuela. Es muy, muy, muy importante. Fue una de las cosas que a mí particularmente más me ayudó a entender cómo funciona el sistema. Eh, hay muchas cosas en primaria que son similares a lo que yo recuerdo de mi experiencia en Venezuela, pero hay otras cosas que son muy diferentes. Y si no te involucras en la escuela, ujú. no lo vas a aprender, no vas a saber lo que está pasando y entonces empieza a haber una desconexión entre tu hijo y tú. Y nosotros vemos mucho eso aquí en los Estados Unidos. Eh, Más allá de la barrera del idioma, del hecho de que, bueno, todo se maneja en inglés, bueno, aunque hay estados en los Estados Unidos que ofrecen educación bilingüe, eso es importante también decirlo aquí, por ejemplo, estados como Florida y como Texas tienen, creo que California también tiene programas educativos que son bilingües, que son en inglés y en español, entonces ahí es un poquito más fácil. Pero en estados como, por ejemplo, donde estamos Cassandra y yo, que es en Arkansas, todo es en inglés. Y yo entiendo el tema de la barrera del idioma, pero eh, esa no puede ser una excusa para no involucrarse. Ujú. Hay que aprender, hay que estar ahí, hay que buscar mantener la comunicación con los maestros, hay que participar en los eventos en la escuela, si tienes la oportunidad, porque el trabajo te lo permite, ser voluntario en las actividades de la escuela y si no, seguramente la escuela primaria hace actividades que son después del horario de trabajo, entonces involúcrese en esas actividades. Con esto no les estamos diciendo que tienen que vivir metidos de cabeza en la escuela, por supuesto que no, o sea, entendemos que hay que lavar los platos, hay que hacer mercado, hay que cocinar, hay que lavar la ropa, todos tenemos que hacer eso, pero también es importante que nos involucremos en las actividades de la escuela, porque si no, nuestros hijos empiezan a tener experiencias y a vivir cosas de las cuales simplemente no nos vamos a enterar y simplemente no las vamos a entender porque ni siquiera sabemos cómo se ve la escuela por dentro. Ni siquiera sabemos cómo se ve el lugar donde comen, no sabemos cómo se ve el parque donde juegan, no sabemos cómo se ve el gimnasio donde tiran la pelota. Entonces, cuando los niños vienen a casa y nos cuentan las cosas, para nosotros así como que nos están hablando en chino. Eh, y es la razón por la cual es importante. Una cosa que es clave, clave durante la escuela primaria es involucrarse en las conferencias de padres y maestros. Ah, y voy a hablar por el estado de Arkansas, que es la experiencia que nosotros hemos tenido aquí. En el estado de Arkansas, las conferencias de padres y maestros son obligatorias y son obligatorias para las escuelas. Quiero Ujú, decir con esto que es obligatorio que la escuela ofrezca conferencias de padres y maestros 2 veces al año. Usualmente se hace una durante el semestre de otoño, usualmente en el estado de Arkansas en el mes de octubre, en algún punto en el mes de octubre le mandan una invitación para una conferencia de padres y maestros y luego se hace otra en primavera, usualmente se hace durante el mes de febrero, en algún punto en el mes de febrero. Esto puede cambiar de estado a estado, eh, pero usualmente las escuelas aquí ofrecen conferencias de padres y maestros. Entonces, si usted no puede ser voluntario en otro día, por lo menos esas 2 fechas del año, resérvelas para ir a la escuela y tener una conversación con los maestros. Y les digo más, como las escuelas están obligadas a ofrecer la conferencia de padres y maestros, también están obligados a ofrecer intérpretes. Entonces, si usted no habla inglés, ese día no es una excusa para no ir a la escuela, porque ese día la escuela usualmente tiene varios intérpretes disponibles para ayudarle a comunicarse con el maestro que no habla español y que usted, si usted no habla inglés, ahí está el intérprete para ayudarle a entender. Y ese es el momento para hacer preguntas. Sí, cuenta, cuenta, Cassandra, cuenta, sí, cuenta, nada cuenta. más quiero decir una cosa, Por favor, porque por favor. yo sé que los papás que tienen niños en primaria, posiblemente van a estar así como que hasta emocionados de decir: "Sí, vamos a las entrevistas con el maestro". Ujú, Y esto a veces se va perdiendo, porque ujú. vamos viendo que nuestros niños, pues, ya están grandes, ya son independientes, o los mismos niños nos dicen: "Ay, no, ya no vayas".
Entonces, ya sé que esto se sale un poco del tema y seguramente lo voy a repetir en el video que vamos a hacer, que vamos a poner después sobre alumnos de high school, así es que no se lo pierdan. Ajá, Pero mi invitación es, vayan a todas, no solamente cuando los niños están en primaria. Yo me acuerdo, yo fui a las conferencias de padres y maestros de mi hija desde que estaba en preescolar hasta la última que tuvo el último año de high school. No me ujú, perdí ni una sola. así es, Esa así es. es la sugerencia del día. Es importantísimo, es Ujú, súper importante porque ahí es donde uno puede hacer preguntas. Y a veces la gente, yo me he encontrado con papás que dicen, bueno, pero ¿qué pregunto? Yo no sé qué preguntar, porque tú me dicen que todo está bien. Y yo le digo, bueno, pero hay cosas que usted puede preguntar y quiero compartir con ustedes hoy. A ver, tengo aquí escritas una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas, nada más cinco. Y anótela, si tiene un pedazo de papel ahí y un ujú, bolígrafo, anótelo, póngale pausa al video y anótelo. Porque son 5 preguntas muy básicas que se pueden hacer y usted puede usar las mismas preguntas siempre, porque eso le va a mostrar al papá al maestro que usted está interesado en saber y además el maestro le va a decir lo que cosas que usted puede hacer en casa para ayudar a su hijo. Entonces, mire, la primera pregunta es, pregúntele al maestro, ¿qué necesita aprender mi hijo este año escolar? Así, fácil, simple. ¿Qué necesita mi hijo aprender este año? ¿Qué necesita aprender mi hijo este año escolar? En matemática, en inglés, si está, por ejemplo, en primera, en segundo grado, si ya está, por ejemplo, en cuarto, en quinto, en sexto grado, entonces puede preguntar en inglés, matemática, en ciencia, tareas. ¿Qué necesita aprender mi hijo este año escolar? Nadie está asumiendo que usted sabe cuál es el currículum educativo en los Estados Unidos. No necesita aprenderlo ni memorizarlo, pero con esta pregunta usted va a entender qué es lo que él necesita aprender. Ah, mire, su hijo está en primer grado, él necesita aprender a sumar, él necesita aprender que uno más uno es igual a 2. O él necesita, si está en kinder, él necesita aprender a contar del 1 al 100 o al 150. Entonces ya usted sabe por dónde van los tiros de ese año escolar. Segunda pregunta, ¿qué está haciendo mi hija bien en la clase? ¿Qué está haciendo mi hija bien en la clase? ¿Por qué es importante preguntar esto? Porque todos sabemos que nuestros hijos no son perfectos y tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Entonces es importante que usted vea si la fortaleza que usted ve de su hija en casa es la misma que está viendo la maestra en la escuela. Y si lo está haciendo bien en las edades tempranas, eso le va, por ejemplo, a indicar, oye, la maestra de repente le dice, oye, ella es muy buena leyendo o ella se sabe las letras, se sabe el alfabeto. Entonces ya usted sabe que ella está más inclinada con las letras, la lectura, la escritura, o de repente le va a decir, no, ella es buenísima sumando. Las tablas de multiplicar ya se las aprendió, ya se las sabe todo, está multiplicando buenísimo y siempre tiene la respuesta, siempre levanta la mano, siempre es la que quiere ayudar, es la niña que me ayuda en todo lo que hacemos aquí en el salón. Es muy importante destacar eso porque además cuando usted ya regresa a su casa, le puede decir a su hija o a su hijo, oye, la maestra me dijo que lo estás haciendo muy bien con la matemática, te felicito, mi amor, qué bueno, eso está muy bien. Ya ahí eso arranca una conversación con su hijo y eso es muy importante siempre, se mantiene esa conexión, ¿ves? La conexión de la que le hablábamos antes de no, y se crean puentes en el proceso educativo de sus hijos. Tercera pregunta, ¿qué necesita mejorar mi hijo en clase? Ya preguntamos lo que está haciendo bien, ahora también como padres necesitamos estar dispuestos y abiertos a escuchar qué es lo que no está haciendo bien. Y eso es muy importante, porque una vez que usted pregunte eso, la respuesta puede ser, bueno, mira, él debería, ya a estas alturas del año, él debería saber identificar el número uno del número dos y todavía no lo hace. Entonces ya usted sabe que hay que trabajar eso en casa, hay que ayudar eso. O, bueno, él habla mucho y no me deja enseñar. Entonces, déjame sentarme con mi hijo también y decirle, no puedes hablar todo el tiempo, tienes que dejar que otros niños hablen. Son ese tipo de cosas lo que le va a indicar a usted, oye, en dónde vamos por buen camino y en dónde necesitamos trabajar. Y le voy a decir que por experiencia propia, todas las veces que yo le he hecho esta pregunta a los maestros de mi hijo, nunca me han dicho algo que yo ya no sepa. Siempre me han dicho algo que, por ejemplo, mi hijo era el de los que hablaba en clase y yo sabía, porque él hacía lo mismo en la casa, interrumpía, hablaba cuando nadie le pedía que tuviera que hablar. Ujú, Entonces, yo ya sabía, para mí no era una sorpresa y entonces yo también podía
ser honesta con mi hijo y decirle, hijo, eso no se puede hacer así, hay que trabajar esto, tienes que hacer silencio cuando la maestra habla, así como necesitas hacer silencio cuando yo te estoy explicando algo. Hay que estar abiertos a eso. Hay que reconocer y asumir que nuestros hijos no son perfectos. Los amamos y los queremos, son nuestro tesoro más preciado, pero nuestros hijos no son perfectos. Entonces es importante descubrir qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien. Cuarta pregunta, una vez que sepamos qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien, ¿cómo puedo ayudarlo en casa? Ujú. Si usted es maestro, bien, le felicito y seguramente va a ser fácil para usted ayudar a su hijo en casa. Pues si usted es como yo, que no soy maestra, porque yo maestra no soy, preguntar esto siempre me ayudó a mí a que la maestra me dijera qué cosas podía hacer en casa. Y siempre fueron muy directas, las maestras siempre fueron muy directas en cuanto a esto. Si, por ejemplo, mi hijo estaba batallando con las tablas de multiplicar, eso es lo que la maestra me decía, bueno, necesito que lo trabajes en las tablas de multiplicar. Y entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar 2 por 3, 3 por 5, 9 por 7 y así. O si, por ejemplo, recuerdo la maestra de primer grado, por ejemplo, que me dijo el tema de la letra y la calidad de la letra. Y la maestra fue muy honesta, me dijo, yo no tengo tiempo para enseñarle a escribir bonito, no tengo. Yo tengo tanto para enseñar y tengo tanto currículum y tanto contenido que yo tengo que enseñar en el aula que yo no le puedo enseñar a hacer la A redondita bonita. Eso es algo que ustedes pueden trabajar en casa. Y yo dije, perfecto. Maestra, ¿usted tiene alguna hoja que me pueda dar donde yo pueda? Y la maestra me entregó un libro completo Ujú. de las letras, o sea, así gratis, ni siquiera lo tuve que pagar, nada, me entregó el libro así, esto, mira, aquí está, esto lo puedo usar en casa. Y fue lo que empezamos a usar. Y eso lo ayudó a escribir mejor, no escribir letras demasiado grandes, sino letras que acorde con el tamaño de la página y todo. Entonces, abrirse a eso no necesariamente quiere decir que usted se va a convertir en el maestro de su hijo, pero usted puede hacer cosas en casa que le ayuden en el proceso académico. Y la quinta pregunta es, ¿hay algo más sobre la educación de mi hijo que yo necesito saber? Por ejemplo, si la conversación fue todo en el tema académico, esa pregunta abre la oportunidad para que él te hable de retos en cuanto a al comportamiento, a la conducta. Entonces, esas 5 preguntas son muy fáciles, son muy básicas. ¿Qué necesita mi hijo aprender este año escolar? ¿Qué está haciendo bien mi hijo en la escuela? ¿Qué necesita mi hijo mejorar? ¿Cómo lo puedo ayudar en casa con esto que él necesita mejorar? Y si hay algo más sobre la educación de mi hijo que yo necesito saber. Cosas muy básicas y puedo usar las mismas preguntas tanto en la conferencia de padres y maestros de otoño como en la de primavera, como el siguiente año escolar otra vez las mismas. Mi hijo actualmente está en sexto grado, que en la escuela donde él está es la escuela intermedia, y yo todavía, al sol de hoy, uso las mismas 5 preguntas Ujú. para todos los maestros y me funcionan perfecto. Así que ahí se las dejo como un tip. Cassandra, cuéntanos, ¿qué pasa si no hablo inglés? Okey. ¿Cómo hago esto si no hablo inglés? Sí, porque bueno, las preguntas que acabas de compartir están buenísimas, definitivamente a mí me hubiera gustado, tenerlas antes y poderlas poder haberlas usado, pero bueno, pero, ¿qué pasa cuando eso? Tengo algo que decir, y aquí Elizabeth me dejó una nota de una frase que me gustó mucho, lo que usted tiene que decir es más importante que el idioma en el que lo diga. Definitivamente. Sin embargo, si no hay quien lo escuche o quien lo entienda en su idioma, pues estamos como perdiendo el tiempo un poco, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, pero si no tengo alguien que me entienda o alguien que me sirva como intérprete, de nada sirve. Entonces, tenemos ya las 5 preguntas y tenemos una gran interrogante. ¿Qué pasa cuando no hablo inglés? Para muchas de las familias, y lo digo porque a mí me lo han dicho, ¿no? Yo no voy a las conferencias de padres y maestros porque de nada va a servir, porque yo no entiendo lo que el maestro me está diciendo. Entonces, esto es algo que me gusta compartir con estas familias. Al menos en las escuelas públicas Ujú, tienen el derecho de pedir, bueno, las escuelas tienen la obligación de compartir la información para a los padres en el idioma que los padres hablan, ya sea información escrita por mensaje de texto o información verbal cuando vas a una conferencia de padres o a una junta.
o cuando llamas por teléfono. Esto es algo que mucha gente no sabe o que no lo creen, y es así. Las escuelas tienen la obligación de dar la información en el idioma de los padres. Entonces, lo primero que yo les invito a hacer es que cuando llenen la ficha de inscripción de sus niños, generalmente les van a preguntar ¿en qué idioma quieren que se comuniquen con ustedes? Entonces, sean honestos, pongan español. No Ujú, pasa nada, no les van a poner un tache, ni mucho menos. Lo ujú, único que están haciendo es informándole a la escuela que ustedes tienen esa necesidad. Por exacto. lo tanto, la escuela lo que va a hacer es buscar, contar con los servicios de interpretación y de traducción. Ujú, Entonces, bueno, una vez que ustedes ya hayan declarado que necesitan ayuda, apoyo en el idioma, si la escuela de todas maneras no les está dando lo que necesitan, ustedes pueden dirigirse directamente a la escuela y decir, oigan, ¿qué está pasando? Pueden buscar apoyo con algún tipo de líder comunitario. Siempre hay papás o mamás que tienen más experiencia y que saben a dónde dirigir nuestras preguntas o nuestras quejas. Si no, seguramente hay algún grupo de apoyo a familias hispanas, entonces también busquen eso en su área. Y volviendo a la escuela, en todas las escuelas existe una figura el que le llaman counselor. En español puede ser consejero, creo que sería como una de las traducciones, el consejero académico, consejero educativo. Estas personas no son maestras, pero trabajan directamente con los alumnos y particularmente con aquellos que tienen alguna necesidad eh, especial. No solamente educación especial, sino algún tipo de necesidad fuera de la cuestión académica. Entonces, correcto. investiguen quién es el counselor de su niño y pónganse en contacto con ellos. El último recurso sería invitar a alguien, si tienen alguna amiga, vecina, familiar, que domine el inglés y el español y que les sirva como intérprete, pero este no es necesariamente la mejor opción. Lo ideal sería que se utilice un intérprete que la escuela proporcione y, como hemos platicado siempre, en Arkansas en particular, em, hay personas que ya en este momento hay cursos específicos para intérpretes en el área de educación. Entonces, ya existen esas personas calificadas que pueden Ujú, proveer estos servicios. Lo ujú, único es, si nosotros no hacemos presencia en la ujú. escuela nunca va a saber que hay un grupo de papás que requieren de esos servicios. Entonces, háganse presente, háganse ver y háganse oír. Esa es la invitación en cuestión de idioma, ¿no? Si no lo marcamos como una necesidad, nadie va a buscar la manera de solventar esa necesidad. Totalmente de acuerdo con eso. Si no hacemos presencia en la escuela, si no Ujú, estamos ahí, no vamos a encontrar los recursos que necesitamos. Mientras más ujú, presencia tengamos, más recursos en el idioma nos van a entregar. Otra cosa que es importante es involucrarnos desde la casa. Ah, Promover la lectura dentro y fuera de la casa es muy importante para los niños en la escuela primaria. Aquí en los Estados Unidos, la enseñanza de la lectura es clave. Los niños leen, aprenden a leer muy temprano y leen bastante. Es requisito de la escuela primaria y no solamente en la primaria, también en la intermedia, en la high school también, en ujú, la secundaria también. Aquí los niños leen muchísimo y una cosa que a mí me ha impresionado mucho es que los adultos aquí en los Estados Unidos leen mucho también. Y yo creo que eso es en base, es gracias al sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Yo he conocido gente, americanos que son nacidos aquí de padres inmigrantes y de padres no inmigrantes también, que por circunstancias de vida no fueron a la universidad, no son profesionales, pero leen muchísimo, van a la biblioteca y libros así grandísimos, novelas así grandísimas, y se los leen y leen uno y otro y otro y otro y otro. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Yo no recuerdo eso, por ejemplo, en mi país, que enfatizaran tanto la lectura y que mandaran a los niños con libros para la casa, gratis, así gratis, te dan los libros que ujú. se los llevan para tu casa. Yo no recuerdo eso en Venezuela, en mi país yo no recuerdo eso. Y aquí sí, aquí se hace mucho énfasis en la lectura, entonces promover la lectura dentro y fuera de la casa es muy, muy importante.
establecer normas y expectativas claras sobre la escuela. Esto es algo que quiero compartirlo con los padres y las papás y las mamás que me están escuchando. Yo creo que antes se hacía mucho más énfasis en el respeto a los maestros y en el respeto a la Ujú, escuela. Y creo que eso se ha ido perdiendo y de una manera muy personal, y usted puede estar en desacuerdo conmigo y está bien. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero yo soy de la opinión de que es muy importante enseñarle a nuestros hijos que haya respeto por los maestros. Eh, esta gente trabaja duro, trabaja, sí es verdad que trabajan 9 meses del año, pero es como que trabajaran 12 meses comprimidos en 9. No es fácil llevar un salón desde 20 a 23 niños, 15, 17 niños, no es fácil llevar eso. Así que los maestros, de verdad, mis respetos para todos ujú, los que son maestros allá afuera y a los padres y madres que me están escuchando, les digo, establecer normas y expectativas sobre la conducta de sus hijos en la escuela es muy, muy importante, porque los maestros le van a enseñar cosas a sus hijos que uno en casa no les va a enseñar. Conectarse con las redes sociales correctas de la escuela es otra cosa que podemos hacer como padres. Cassandra sabe esto, yo no soy muy fan de las redes sociales. ujú, Ella sí, y yo creo que por eso nos complementamos muy bien, pero no, sin duda alguna, estar conectados con las redes sociales de la escuela lo ayuda a uno ujú. a entender lo que está pasando y a mantener ese puente entre la escuela y la casa. Muy, muy importante mantenerse al día y conectarse con las redes sociales adecuadas. Usamos redes sociales para otras cosas que no son importantes, Ujú, usemos las redes sociales para lo que sí es importante, como mantenerse conectado con la escuela. Limitar el uso de pantallas. Esto es un reto grandísimo, yo como madre lo he vivido, pero definitivamente limitar el uso de pantallas en la casa y más bien promover la lectura es mucho más beneficioso para nuestros hijos. En lugar de tenerlos 3, 4 horas viendo televisión después de que llegan de la escuela, sentados, más bien que se sienten a leer un cuento o a pintar o a, no sé, a bailar o a jugar pelota afuera, es mucho, mucho, mucho más saludable. Y participar en los eventos de la escuela, como ya les dijimos, y en la comunidad. Y en la comunidad tiene muchos, muchos recursos. Cassandra, cuéntanos un poco ujú. sobre esos recursos comunitarios. Claro. Y bueno, les voy a platicar de las cosas que nosotros hemos visto en Arkansas, en particular en Arkansas Central, pero Ujú, los invito a que nos dejen en sus comentarios qué otro tipo de recursos tienen en su zona, ujú, porque igual nos pueden servir como inspiración para buscar, si no los tenemos ahorita, buscar instituciones o agencias del Estado que nos puedan ayudar a implementar nuevas cosas, ¿no? De entrada, el primer recurso que a mí me encantan son las bibliotecas. a mí también. Me Ujú, encantan las bibliotecas aquí. sí. Y bueno, me gustaría saber en otras zonas del estado cuál es la opinión y más o menos qué tipo Ujú, de servicios tienen las bibliotecas. Pero yo puedo decir de Arkansas Central, lo que es el sistema de librerías de Arkansas Central, bueno, de bibliotecas, perdón. Es increíble, la cantidad de recursos que tienen, de programas gratuitos. gratuitos. Ujú, Y bueno, no solamente porque, bueno, ya sé que de pronto mucha gente me puede decir: "Es que yo no tengo tiempo de ir a la biblioteca". Bueno, ¿saben que con su, credencial de la biblioteca, que además no cuesta nada, es ujú, gratis completamente, con esa credencial tienen acceso a programas, a cursos de idiomas, por ejemplo, para los alumnos que están ya más avanzados, en, en high school y posiblemente hasta en universidad, tienen acceso a bibliotecas en otros estados, a plataformas de investigación que de otra manera tendrían que pagar. Son ujú, servicios muy completos. Hay clases presenciales para adultos, para niños, durante diferentes épocas del año, de diferentes tipos de actividades, algunas que son simplemente para ir a divertirse en la biblioteca, para jugar, para bailar, para armar rompecabezas. Hay otras actividades que tienen que son como más dirigidas hacia ciertos temas o a matemáticas o a ciencias, a tecnología. Pero yo los invito a que vayan a las bibliotecas que tengan cerca de casa y cerca de la escuela, que vayan a ver qué hay. Otra cosa importante, que hagan presencia también en las bibliotecas, porque de pronto
Todavía no, al menos en Arkansas, no cuentan con muchos libros en español, pero volvemos a lo mismo, si estoy aquí y está mi familia que habla español y me gustaría que mis niños lean, no sé, La Cenicienta, por ejemplo, la están leyendo en inglés, pero ahora quiero que la lean en español. O me Ujú, gustaría sugerirle a la biblioteca que busquen libros con historias que sean como que de mi país o de mi cultura. Entonces, bueno, mientras más familias estén yendo a la biblioteca y pidiendo este tipo de recursos, más presión se hace para que ellos los busquen y los compren. Ujú. Entonces, bueno, así. las bibliotecas definitivamente sería el número uno. Eh, Hay sobre todo para niños pequeños, hay varios programas en donde reciben libros gratuitos. Ujú, Entonces, lo único que tienen que hacer es buscar esos programas, normalmente, ¿en dónde? En las escuelas, en las bibliotecas. Las bibliotecas generalmente tienen un pizarrón grande en algún lugar, generalmente cerca de la entrada, en donde están anunciando programas y eventos, ¿no? Entonces, busquen qué tipo de programas hay, porque hay muchos en donde pueden inscribir a sus niños y reciben libros durante cierto número de meses o cierto número de años. Son libros que son obviamente adecuados a la edad y que les pueden servir como base para iniciar su biblioteca, su mini biblioteca personal, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de programas también. Em, Generalmente hay actividades de verano que las proveen distintas agencias. Las universidades generalmente tienen programas de verano, a veces, a veces tienen costo, hay algunos que son gratuitos. ujú, Ya mencionamos la biblioteca. Algunas escuelas también tienen opción de programas de verano que no son necesariamente para recuperar crédito, ni mucho menos, sino como tipo cursos de verano como tal. Obviamente hay cursos de verano que instituciones particulares ofrecen, en donde ujú. hay que pagar, pero bueno, y ahí ya dependerá, ¿no? Del interés, la capacidad económica de cada quien, pero hay opciones para que los niños durante esos meses salgan de la casa, se diviertan, pero que no se olviden bueno, que esas habilidades que iniciaron durante el ciclo escolar se mantengan y se refuercen. Ah, Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos sacado mucha ventaja de todos esos recursos comunitarios de los que nos has hablado, tal ujú. cual, así mismo como lo has dicho. Ujú, Y bueno, algo que creo que es importante y posiblemente sea, no imposible, pero sí un poco más complicado encontrar clases gratis como tal, pero creo que es una muy buena inversión, sobre todo en esta edad, los niños que estén en un deporte, alguna actividad física y algo que tenga que ver con el arte. ujú, Entonces, en estos años que todavía están pequeños, es cuando pueden empezar a explorar las diferentes opciones, ¿no? O sea, como que ahorita quiero ver si me gusta la guitarra, o si me gusta el piano, o si me gusta el baile. Entonces, darles oportunidad de que investiguen y que lo vivan en un par de meses, tal vez, hasta que encuentren el que les gusta. Y ya a partir de ahí, ya se siguen en eso, ¿no? Durante los siguientes años. Pero el ejercicio físico y el arte tienen que ser parte de la educación y del desarrollo de nuestros niños. Y muchas veces las escuelas les dan la opción o la oportunidad, pero hay que dar un poquito más, a nivel familiar, creo, completamente de ¿no? acuerdo. Una de las cosas que nosotros hicimos en eso, nosotros hicimos uso de los recursos que ofrecen muchas iglesias aquí en el estado de Ujú, Arkansas. Nosotros encontramos, por ejemplo, clases de fútbol, que llaman soccer aquí en los Estados Unidos, pero para ujú, nosotros es fútbol, que no costaban mucho, la verdad, porque como son financiadas, es un programa de la iglesia, es realmente muy económico. Y lo ujú, mismo pasó con el básquet, por ejemplo, básquetbol. Era algo que mi hijo experimentó y la verdad que no era demasiado dinero ujú, lo que había que sacar para eso. O sea, tan económico como una comida en McDonald's, para ponérselos así de claro, pues. Entonces, ujú. por una temporada completa, o sea, realmente es económico. Así que existen recursos comunitarios, existen centros comunitarios que pueden ayudar con eso. Y es importante estar conectados a eso. Y probablemente en la medida que vayamos publicando estos videos de estos recursos de los que hemos estado hablando,
los vamos a publicar en las redes sociales. Así que Ujú. síganos en las redes sociales, que ahí es donde van a encontrar los enlaces a, por ejemplo, cómo solicitar libros para que te lleguen los libros gratis a la casa, o las actividades de verano en la biblioteca que se están ofreciendo cerca. Síganos en las redes sociales porque es parte de lo que queremos hacer, es compartir estos recursos de los que hablamos en los videos a través de las redes. Gracias por dejarnos acompañarle hoy. Esperamos que este video les haya ayudado. Recuerden suscribirse al canal aquí abajo para que reciban las notificaciones de cuando subimos videos nuevos, y comparta. Si le gustó el video, compártalo con sus amigos, con su cuñada, con su primo, con la abuelita, con el que acaba de llegar, con el que tiene 20 años aquí. Compártalo con todo el mundo para que la información se disemine. Recuerde que nosotros creemos firmemente que la información es poder, y lo que queremos es empoderarle como padre y madre que vive aquí en los Estados Unidos. Por favor, déjenos sus comentarios y sus preguntas abajo. Siempre estamos abiertas a escuchar las preguntas que la gente tiene, y si está en nuestro poder, darle respuesta a sus inquietudes ahí también. Así que gracias por acompañarnos hoy y que tengan un gran día. Gracias.